¿Qué onda? Pues si les interesa aprender sobre ciertos instrumentos de inversión, como en este caso van a ser los ETFs, pues aquí les explicamos cuáles son, cómo son, en qué consisten, pero esto de una forma más entretenida, sencilla y que pues puedan empezar a utilizarlos ya sea desde este momento, ¿no? Si están empezando esto de las inversiones, pues quédense porque les va a servir demasiado. ¿Qué onda? Bienvenidos a su podcast Finanzas para Todos. Yo soy Jesús Hurtado. ¿Qué onda? Yo soy Yona. Y bueno, aquí pues vamos a hablar, como ya saben, de finanzas, inversiones, ciertos activos, criptomonedas y otros temas afines, pero de una forma que buscamos hacerlo más sencilla, más entretenida, para que pues todos puedan entrar en estos temas. Así es. El tema del día de hoy van a ser los ETFs, que son conocidos como fondos cotizados en bolsa. Entonces, más bien son conocidos como ETFs. Son conocidos ¿qué es lo que son? Pues fondos cotizados en bolsa, ¿no? Así es. Entonces, había una pequeña introducción, Chuy. Bueno, primero, pues para entrar en esto, la importancia de los ETFs y el por qué es importante que los conozcas si quieren entrar en esto de las inversiones, creo que es uno de los instrumentos básicos que hay que conocer, güey. O sea, sí será en mi top 3 de instrumentos que hay que dominar para esto de las finanzas. Si a lo mejor no quieres adentrarte tanto, si no quieres dedicar tanto tiempo a esto porque pues tienes más cosas que hacer, creo que los ETFs es uno de los instrumentos más importantes o que pueden ser de mayor ayuda si no te piensas dedicar a esto de tiempo completo. Sí, yo creo que es un activo financiero fácil de entender. Realmente no se necesita mucho conocimiento. Por eso es que yo creo que es importante y por eso estamos tratando el día de hoy. Para que mucha gente conozca, tenga ahora sí que una visión un poquito más general, más amplia, pero para que puedan generar una cartera de inversión simple. No tanto en hacer análisis, en hacer esto, sino que un ETF te da muchísimas facilidades. Sí, ahí te van. Sí, para que lo entiendan más fácil, que no suene muy rimbombante, ¿qué es un ETF? Más allá de lo que significan las siglas, en sí esto ya habíamos visto el capítulo anterior sobre los índices bursátiles. Si no saben qué son, si no lo han visto, pues vayan a verlo, aquí se los dejamos. Y bueno, en sí lo que importa es que es, digamos, una canasta con un chingo de acciones en las que tú puedes invertir sin tener que comprarlas todas, o sea, a su valor, sino el ETF tiene un valor mucho menor y con eso ya estás invirtiendo en todas, ¿no? Ya lo vamos a explicar de una forma más sencilla, pero es como veíamos en los índices, ¿no? O sea, hay un fondo donde se compran 100 empresas, digamos. Si tú quieres entrar, bueno, te dicen, ¿sabes qué? Una parte del fondo, lo menor que te vendemos, pues te cuesta 100 pesos y con eso ya tienes una partecita de las 100 empresas, ¿no? Como si te costaran un peso cada una y tu porcentaje de rendimientos que vas a ganar o incluso perder, pues, es el porcentaje que suban o bajen, pero sin necesidad de desembolsar tanto capital. Sí, es como hablábamos en el capítulo anterior de los índices. Un ETF es un instrumento financiero en el cual puedes invertir en índices. Creo que esa fue la razón por la cual decidimos tocar este tema, porque bien hablamos de los índices, pero a través de un ETF, que el fondo cotizado en bolsa es el que nos permite adquirir como tal, no el índice, una réplica de ese índice y nosotros comprarlo a un precio, hay algunos que son muy accesibles. Entonces creo que esa es la ventaja, como tú dices. No necesariamente tiene que ser de acciones porque un ETF puede replicar un solo activo financiero. Por ejemplo, el oro. A lo mejor no podemos comprar. Vemos que la onza de oro cuesta, un ejemplo, $2,000. Entonces, para nosotros replicar el valor de esa onza y no comprar la onza como tal, podemos comprar un ETF que iguale el valor a su fluctuación en el mercado, va a ser igual al activo el cual estamos adquiriendo o canastas de activos. Sí, para que no suene tan complicado, por ejemplo, si tú dices, o sea, en la bolsa te venden la onza. Si tú quieres comprar directamente el oro, te venden la onza. Entonces tú dices, ¿sabes qué? Me alcanza para 100 gramos, cabrón. Entonces te irías al ETF y dices, ¿por qué? Porque tengo 200 pesos para invertir nada más, no tengo los 2,000 de la onza. Entonces con esos 200 ya entras y tú estás invirtiendo tal cual en oro y lo que suba el oro, tu inversión o tu porcentaje sube, ¿no? Sí, por eso te decía que es una réplica. Tú pones el ejemplo de 200 pesos. Yo te digo, la onza cuesta $2,000, pero tú no tienes esos $2,000. Pero hay un ETF que replica el valor. Por ejemplo, si sube un 10%,
tu ETF te puede costar 200 pesos y si sube un 10% del oro, también tus 200 pesos van a subir un 10%. Por eso digo que replica directamente un activo, no necesariamente una canasta de acciones, que sí puede ser. Por ejemplo, hablábamos anteriormente del S&P, puedes comprar un índice relacionado, un ETF relacionado o que su precio sea igual a un índice y con eso... No el precio, o sea, se les llama ETFs indexados. ¿Qué es lo que hacen? Replicar exactamente a los... El valor. El valor. Porcentaje. No el porcentaje, tal cual lo que hace el índice, porque el índice tiene listadas, por ejemplo, vamos a ser más concretos, el S&P 500 tiene las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Entonces, un ETF que está indexado al S&P 500, ¿qué es lo que hace? Comprar estas mismas empresas. Entonces, ¿cómo funciona? Es como un fondo donde todos se reúnen y cada quien pone lo que quiere, ¿no? Es tu porcentaje en cuanto al valor que tenga ese mercado. Pero ya juntando todo eso, entonces sí, quien maneja el fondo puede invertir en las 500 empresas y replicar el índice como tal. Sí, de hecho hace poquito, Michael Burry, el tipo que predijo la crisis del 2008, sacó un comentario de que se estaba creando una burbuja a través de ETFs. ¿Por qué? Bueno, él decía que, por ejemplo, si todos, el ETF comienza, el índice comienza a caer, por ende tu ETF también comienza a caer porque es un valor igual. Entonces cuando dice el miedo, empiezan todos a vender, entonces hace que caiga a un porcentaje. O sea, ¿qué es lo que tú dices? Para entenderlo más fácil, porque creo que no me estoy dando a entender. Digamos... Justo. Sí, justo, exacto. Entonces, digamos que el ETF va a comprar las 500 empresas. El administrador del ETF, tú inviertes 1000, yo invierto 1000, otra persona invierte 2000. Entonces, entre todo ese dinero que se va comprando proporcionalmente se dividen todas las acciones y las van comprando. Entonces, lo que él decía es que si toda la gente comienza a ver que los ETFs caen, todos van a empezar a vender. Entonces, como el ETF está comprando acciones, también se van a vender las acciones, por ende va a hacer que truene la burbuja, ¿no? Como un pánico. Pero viéndolo bien, no creo, porque siento que los ETFs no abarcan como tal. No todos invierten en ETFs. También hay personas que en vez de acudir a un ETF acuden directamente a la acción. Entonces, realmente el porcentaje que está destinado o que los ETFs compren en acciones es muy poco para que realmente suceda esa burbuja. Es a lo que voy. Es una canasta, o bien puede ser no necesariamente una canasta. Por ejemplo, el oro, hay un ETF de oro, hay un ETF de plata, de algodón, de lo que tú quieras. O sea, hay de todo. O sea, puedes, así como veíamos en los índices que pueden ser sectorizados, también aquí puede ser en algún commodity. ¿Qué son los commodities? Pues ya lo veremos más a profundidad después, pero pues son materias primas, ¿no? Entonces tú puedes buscar un ETF que invierta en varias empresas de plata, en mineras, güey, de oro, por ejemplo. No tiene que ser exactamente el mineral, sino empresas relacionadas con, ¿no? Puedes encontrar el ETF que invierta en tecnológicas, que sería replicando, por ejemplo, si fuera indexado, pues sería replicando el Nasdaq, ya como lo habíamos hablado. O puede ser incluso inmobiliario, ¿no? Yo, por ejemplo, invierto en un ETF que está basado en los REITs, que son los bienes raíces de Estados Unidos. Y pues ya no tengo que comprar exactamente todo o sea, no tienes que tener el capital para invertir en bienes raíces. Un ETF te da esta facilidad. También ya vamos a ver pues las fibras después, pero te da una facilidad también de invertir sin tanto capital en sectores que son tan caros como los bienes raíces, por ejemplo. Sí, porque imagínate, no sé, invertir en un sector inmobiliario que es muy grande. Entonces no sé si te vas a basar, por ejemplo, en un ETF que te pague renta o que te pague dividendos, o en un ETF que esté basado en empresas inmobiliarias. Sí, y el cómo funciona. Por ejemplo, tú das el dinero y hay un administrador, que es como ya vamos a ver en el siguiente capítulo lo que son los fondos de inversión, pero pues mucha gente luego los confunde, ¿no? En este caso la diferencia es que un ETF se diría que es de administración pasiva. No tiene alguien que estar como viendo y analizando. Solamente se dedica a replicar el índice. ¿Qué hace esto? Que se vuelva mucho más barato la administración, y a la hora de que tú inviertes en este activo, pagas menos comisiones, ¿no? Sí, yo creo que es una de las ventajas que tienen los ETFs, que las comisiones son muy, muy bajas.
Por ejemplo, tú puedes apostar a un sector, por ejemplo, ahora que vuelvo a poner otra vez lo de la pandemia, que tú tienes en cuenta de que hay un ETF que replica o que dentro de su canasta tiene acciones, empresas relacionadas al sector salud, y tú sabes que este tipo de sectores en ese tipo de situaciones va a crecer. Tú inviertes no necesariamente en todas las empresas, nada más en ese ETF, y ese ETF ves su rendimiento si te conviene. ¿Por qué? Ahí te va. ¿Cómo se gana? Porque yo creo que es un punto a aclarar. ¿Cómo se gana dinero en los ETFs? Es que tú tienes que buscar un activo que a largo plazo suba su valor. Pero también hay ETFs que te reparten dividendos. También hay ETFs que te reparten rendimientos. Claro que es un rendimiento pequeño, pero yo sí, bueno, de manera personal, yo sí buscaría un ETF que yo sé que a la larga, por ejemplo, yo voy a comprar mi ETF en 200 pesos y yo sé que a 10 años, 15 años voy a poder vender ese ETF ahí en 400. Ya entraríamos, por ejemplo, dólares. Incluso el tema fiscal va muy a la par de lo que estás diciendo, güey. Por ejemplo, si tú compras las acciones por tu cuenta, pues cuando te reparten dividendos, pues pagas impuestos como tal. Cuando es un aumento de valor, también lo pagas como tal. En los ETFs en sí solamente te está dando un rendimiento general. Haz de cuenta que obviamente, o sea, el administrador compra las acciones y de las empresas que te pagan dividendos se suman al valor de tu ETF. Y de las que aumentan su valor como de cada acción, pues también se aumenta el valor en tu ETF. O sea, las dos se toman en cuenta. Son las dos formas de poder ganar dinero con un ETF. Los ETFs del S&P 500, pues así funciona. O sea, tiene 500 empresas, algunas dan dividendos. ¿Qué son los dividendos? Cuando reparten las ganancias entre los accionistas, ¿no? Que siempre es una cantidad bien pequeña. Un dividendo es por ejemplo, si una empresa tiene una ganancia de un 20%, a los inversionistas les dan el 0.5. Es una ganancia muy, muy pequeña. Pero ese rendimiento se suma al valor que aumente de tu ETF. Acción. Entonces eso era lo que quería hacer hincapié. Formas de ganar dinero con un ETF: a la alza con su valorización. 2, con los dividendos que te dé dependiendo del sector en el que estés invirtiendo. Por ejemplo, si realmente replicas, un ejemplo, un ETF que esté únicamente basado en el valor del oro, no vas a recibir dividendos. Pero tú sabes que el oro a la larga va a subir de precio. Entonces esto te lleva a que tu ETF o tu contrato, el contrato que te hacen llegar, cada vez valga más. Y al momento de que tú lo vendes, esa es tu ganancia. Que tú compraste tu ETF barato y lo vendiste caro. Siento yo que esas son las dos como principales formas de ganar dinero con un ETF. Sí, son formas, sí, tal cual serían. Y de ahí son como la ventaja que tienes, ¿no? Una de las ventajas que tienes, que batallas, por ejemplo, yo creo que otro punto más destacable todavía que la forma en la que ganas el dinero es haz de cuenta, hemos estado hablando, ¿no? De que aquí vamos a enseñar cómo hacer tu cartera de inversión. ¿Por qué recomendamos tanto los ETFs? Y por qué les decíamos al principio con la introducción, güey, que es uno de los instrumentos, pues, como más importantes o más recomendados. Ahorita se está viendo que ha habido un boom, ¿no? De la gente que invierte en ETFs desde que George Soros, que pues obviamente sabemos que es un chingo, güey, de las inversiones, al menos para mí. O sea, empieza con esto de los ETFs, porque ahí te va. Cuando tú inviertes en un fondo de inversión, pues te sale muy cara la administración. O sea, las comisiones que te cobran, la gestión, pues son muy caras, ¿no? Además de todo lo demás que se te cobra. Menos impuestos, pues también suele ser bastante caro. Entonces, en un ETF te ahorras todo eso. Es muchísimo más barato. Cuando tú inviertes en un ETF, generalmente, pues en los que vamos a recomendar o de los que vamos a hablar, te cobran centavos, güey. Sí, es que es un porcentaje muy pequeño. Por ejemplo, hay unos que te cobran menos del 0.1% anual. Sí, o sea, de los que vamos a hablar es 0.03%. O sea, por eso, en algunos de los que yo invierto. Es en general, 0.1% al año en comisión es nada. Realmente creo que... No es nada, que viéndolo a la larga sí es una buena comisión. Aproximadamente, pero por ejemplo, te voy a dar, y tú me dejarás mentir, por ejemplo, al momento de que tú, al hacer trading, cuando tú haces trading, tu broker te cobra un porcentaje del 1% de la transacción que estás haciendo. Si estás invirtiendo $100, ellos te cobran el 1% por ejecutarte la transacción. Por cada transacción. Es por cada uno, tanto por comprar, cuando compras,
como cuando quieres vender tu activo. Entonces ahí ya se te está yendo el trading, un 2%. los que no sepan, pues ya está el video también del trading para que vayan a Exacto, verlo. entonces la diferencia entre un ETF y el trading sí, una operación es que, activa. exacto, es que esta te cobra una cantidad mínima. Lo compras y al año te cobran ese 0.1%, que es en general, pues es para ejemplificar, ¿no? Cada ETF varía en su comisión, por así decirlo, pero es una comisión anual, una comisión que sí se puede reflejar a la larga, claro que sí, pero al contrario de invertir de manera activa, tener tu ETF ahí a largo plazo te genera muchísimas ganancias. Sí, claro, es más una inversión pasiva a largo plazo. Así es, entonces una de las ventajas que yo le veo es eso, que puedes invertir en muchos activos a la vez, nada más comprando uno solo. Ese sería aparte más bien, güey, o sea, la diversificación. Sí. Si tú quieres, güey, invertir o replicar un índice o de cualquier modo invertir directamente en acciones, necesitas muchísimo más capital. Si tú, por ejemplo, quieres invertir, no sé, ahorita, generalmente la banda que busca las que está de moda, ¿no? Quieres invertir en Apple, quieres invertir en Google, en Twitter, en Facebook, que obviamente pues todas no inviertes directamente en la empresa, sino en quien las concentra, que sería Meta, Alphabet, por ejemplo. Pues sí, comprar una acción de esas y te va a salir muchos dólares, ¿no? Ya hablando en monedas de Latinoamérica, en pesos, por ejemplo, pues serían cientos de miles de pesos. A lo mejor no tienes esa cantidad, pero si quieres empezar a invertir desde ahorita, o sea, hay algunos ETFs que puedes empezar desde 100 pesos y no tendrías que comprar una sola acción, donde si esa acción se viene para abajo, pues ya valió, ¿no? Entonces, si tú compras el ETF, puedes empezar a comprarlo desde 100 pesos. Y con esto, ¿qué pasa? Que ya estás invirtiendo en todas esas empresas. Si suben, pues tu inversión va a subir en porcentaje lo que ellas suban. Al sector. ¿No? Al sector. Pues puede ser al sector, sí, o depende. Hay unos que no son directamente al sector, pero dependiendo del ETF que elijas. Así Entonces, ahí te va, enlistemos más fácil las ventajas. Una, necesitas poco capital para entrar, en comparación con querer comprar las acciones, ¿no? Riesgo es un punto importante, güey. Disminuyes mucho tu riesgo con la diversificación, porque si una empresa se va mucho para abajo, tipo, estás invirtiendo en el S&P 500, una empresa cae, pues no te va a afectar tanto, porque es una entre 500. Imagina, invertimos en el Nasdaq, que no son 500, son menos. Creo que, por ejemplo, si cae Apple, ya no vas a sentir que tu acción en Apple se cayó, sino realmente cae un porcentaje del índice, pero no afecta. A lo mejor en el índice está Samsung, güey. Cuando cae Apple, sube Samsung y ya se promedia, ¿no? Entre tus inversiones, que sería una forma de cubrirte del riesgo. En este caso, hablando del riesgo, como aquí siempre les enseñamos para elaborar tu cartera de inversión, pues en todo caso, si ya estás viendo así como, ok, dependiendo de tu edad, como lo habíamos explicado en capítulos anteriores, tu edad, el dinero, cuántos ingresos tienes, cuántos gastos tienes, a lo mejor dices, ok, no puedo absorber tantos gastos y no puedo dedicarle tanto tiempo como para estar checando acciones. Entonces, si ya tienes una parte, como lo explicamos en otros capítulos, digamos en CETES o en una SOFIPO, que es un poco más seguro y más estable, aquí puedes aspirar a más ganancias, o sea, un porcentaje más alto de rendimiento, con un poquito más de riesgo, pero usando un ETF el riesgo disminuye mucho en comparación de comprar acción por acción. Así es. Eso es en cuanto a que ustedes vayan como ponderando qué tanto van a invertir en ETFs si quieren armar su cartera de inversión, ¿no? Yo en lo personal, güey, sí invierto la mayoría en ETFs, ¿no? Afuera, o sea, de mi cartera en cuanto a lo que es renta fija y renta variable, lo que tengo en renta variable lo tengo en ETFs. Ya de ahí puedes dividirlo, o sea, en distintos tipos. Y ahí es donde vamos a entrar al tema de qué tipos de ETFs hay. Así es. Entonces, por ejemplo, ya hablamos de los índices, vamos a volverlo pues a tocar. La mayoría de los índices tienen un ETF. No necesariamente cada país puede tener su propio ETF y tú puedes decidir invertir o no en ese ETF, en ese índice. Pero yo creo que la ventaja que yo le veo a todo esto es que amortiguas el riesgo, ¿sabes? Sí, amortiguas muchísimo, que es lo que dije. Decir, es lo que acabas de decir. Amortiguas el riesgo, entonces puedes tener, hablando de cartera, puedes tener un activo
con muy poco riesgo, un activo con riesgo medio y un activo con riesgo grande. Sí, por ejemplo, cuando ya quieres entrar en criptomonedas, ¿no? Ya hablaremos de eso. Pero, por ejemplo, tienes CETES que te resguarda con muy poco riesgo. Tienes ETFs que te darían un riesgo medio bajo quizá. Y tienes criptomonedas que son muy volátiles y que son de alto riesgo. Entonces, ¿qué pasa? Ya esto balancea Pero toda todo tu cartera. esto balancea tu cartera y te lo lleva a un punto medio, tanto de rendimiento como en riesgo. Exacto. ¿Qué es lo que se busca en una cartera, no? O sea, al final es a lo que vamos con todo esto. Así es. Entonces, para resumir, ventajas. 1, que puedes invertir en un sector en diferentes activos, ya sean en conjunto o individual. La diversificación. 1, diversificación. Así es. 2, seguridad. 3, el poco capital que necesitas para invertir. 4, las comisiones. Porque las comisiones a mí me gustan muchísimo porque son... Es un tema que te gusta muchísimo, no te gustan mucho las comisiones, a nadie le gusta. No, pues no, pero es un tema de que digo, en relación a los ETFs, es muy poca. Es un tema así con una ventaja muy grande. La comisión que tú llegas a pagar. Es que si sacas las cuentas ya con interés compuesto, güey, ya hablaremos del interés compuesto. Si tú sacas, güey, ese es 0.1% por año. O por transacción, ¿no? Que es como se te cobra por transacción. Si lo vas sacando, güey, a largo plazo es un capital bastante grande que pierdes. O sea, parece poquito a la hora de la compra, pero a largo plazo sí es un capital bastante grande. Entonces sí es un punto muy importante a tomar en cuenta y en el cual los ETFs nos ayudan demasiado. Yo creo que algo que se nos está olvidando mucho es la liquidez que existe en este mercado. O sea, también. Creo que no lo hemos tocado, pero por ejemplo, tú puedes comprar y vender un ETF en cualquier momento y va a haber alguien que lo va a comprar y tú se lo vas a vender, o viceversa, él te lo va a vender y tú lo vas a comprar. O no necesariamente tiene que ser un peer-to-peer de persona a persona, puede ser los mismos creadores del fondo que te lo están vendiendo, pero esa es la ventaja, que en el momento en que tú dices, ¿sabes qué? Yo ya no quiero tener Tienes más disponibilidad, ¿no? Exacto. Lo vendes o lo compras, ya dependiendo de tu caso. Esa es una de las ventajas que yo le veo. Por ejemplo, no en cualquier mercado la encuentras. Así es. Entonces tú puedes comprar, vender fácilmente. Lo puedes hacer desde un broker. Y otra ventaja es que no necesariamente tienes que comprar los ETFs o los índices o los sectores de tu país. Puedes invertir en los sectores de todo el mundo. Sí, para eso pues... bolsa americana, bolsa mexicana, que son las bolsas europeas. Tú puedes invertir en el puedes ahora sí que tener en todo el mundo. Ahí te va. Exacto, justo a eso íbamos en cuanto a los tipos y a cómo puedes invertir. Ahí te va. Tenemos ETFs de todo, como decías, de los índices, tenemos ETFs de todos los índices, ¿no? Si, como les platicamos, el Nasdaq, el ETF, el Dow Jones, en México... El ETF. No, güey. El Nasdaq, el SP500, la BMV IPC, que es el índice mexicano, el Colcap, el IBEX 35, el Merval, así es, el Nikkei, bueno, todos al final. El punto es, en todos puedes invertir, pero incluso hay conjuntos que te dan como una diversificación distinta. Yo, por ejemplo, sigo algunos ejemplos de carteras de inversión. Y, por ejemplo, tengo un ETF que es de bienes raíces de Estados Unidos, ¿no? De REITs. Y en esto, ¿a qué me da? A poder diversificar en bienes raíces, porque también invierto en bienes raíces de México, de otra forma que no es un ETF, pero también tengo inversiones aquí. Y otra es ya diversificando en otras partes del mundo, que sería, por ejemplo, los REITs, en un ETF de allá. Otro, por ejemplo, que manejo serían los ETFs de economías desarrolladas y economías subdesarrolladas, o en vías de desarrollo, ¿no? Como le llaman. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, en estos tiempos, pues las economías desarrolladas, y tú, obviamente te abarcan Estados Unidos, Europa y esos países. ¿Qué pasa con ellos? Que están teniendo una crisis energética y pues se pueden ir para abajo. Entonces tienes países en vías de desarrollo que a lo mejor están teniendo mayores oportunidades de producción. Por ejemplo, que China ahorita tiene muchos problemas, se van las empresas, por ejemplo, aquí a México. Y los ETFs de México suben, ¿no? Por la producción. Entonces, un ETF sobre puras economías desarrolladas y economías en vías de desarrollo. Otros ETFs por sectores, güey, ¿no? Como decíamos... Yo creo que para tomar una buena decisión también habría que tener una visión macro. Y pues nadie es adivino, pues, pero
lo que trato de decirte con este punto es que, por ejemplo, si tú ves que las empresas chinas, americanas, están teniendo problemas y están buscando mudarse a otros países para un menor coste de producción, mano de obra, etcétera, puedes de ahí agarrarte y qué riesgoso, sí, pero posiblemente le pegues y tengas un buen rendimiento. Eso ya en cuanto a tu estrategia de inversión, Sí, claro que yo creo es muy bueno tenerla en creo cuenta. que eso podríamos hacer un video de análisis fundamental de cómo Sí, realmente claro, lo tenemos que puedes hacer. sectorizar y cómo puedes ver qué sector, cómo se afecta, que realmente no hay truco, simplemente tienes que ver el comportamiento de las economías, de las personas, que el sentimiento de los inversores siempre influye muchísimo en los mercados, en las bolsas financieras. Pero pues sí. bueno. En sí, pues a ver, vamos a ver como algunos de los ETFs o administradores para que la gente vaya pudiendo como adentrarse un poco más. Ya hablamos en general, ya tienen como el panorama. Vamos a ver, o sea, en todo el mundo el 80% de los ETFs los administran 3 empresas, que son Vanguard, que es la de George Soros, que pues obviamente es muy chingón. Para mí, o sea, también es de las más caras porque o sea, él se propuso así como de, ok, yo le voy a dar la chance a todos, van a invertir y van a diversificar con comisiones muy bajas y es de las que tiene comisiones más bajas. Después de Vanguard está BlackRock, que pues, o sea, es un cabrón a nivel mundial, es un monstruo de las finanzas y él absorbió los fondos, los iShares, que era otro administrador de ETFs, ahorita es de BlackRock y también tiene muy bajas comisiones y tiene muy buenos ETFs disponibles. Y el otro es Spider. Así los vas a encontrar en general. Los 3, Spider, Vanguard y BlackRock, tienen comisiones muy, muy bajas por debajo del 0.0%. Estos que tú mencionas son creadores de ETFs, ¿verdad? Son los fundadores de los ETFs. Sí, son los que los manejan. Porque como tal no vamos a indagar tanto, pero cada creador de ETFs tiene sectorizados. Claro, cada quien tiene ETFs de distintos sectores. Así es. Entonces, en este caso son las empresas. Yo creo que lo mejor, pues para ya no alargarnos más, sería los invitaríamos a entrar a las páginas, a ir viendo, o sea, cuáles se encuentran. Ya haremos más adelante otro capítulo donde ya hablemos como específicamente de los ETFs que recomendamos nosotros en estos tiempos. Y pues cómo les convendría más. Esos 3 son como los que abarcan la mayoría. Son los que tienen las comisiones mucho más baratas. Y que tienen de todo tipo. O sea, los más importantes, que son los fondos, los ETFs indexados y sectorizados, pues son estas 3 empresas las que yo recomendaría. Yo creo que, pues para no hacerlo más largo, si tienen interés, podríamos hacer un capítulo especial simplemente hablando de ETFs. Ahora sí que sectorizados, de materias primas. Pues más bien de uno en uno, ¿no? Los que recomendamos. Recomendaciones 100% si les gustaría que habláramos cómo analizar los ETFs. Y cómo analizarlos. Sí, creo que hay que hablar de cómo analizarlos. Podría ser una buena opción. También podrían dejárnoslo ahí en los comentarios. Pero este podcast es únicamente para hacerles la visión y darles el conocimiento. Sí, este capítulo fue más en general de lo que es un ETF. Y podríamos abarcar más en ellos y en específico en cada uno. Pero pues para no alargar más, yo creo que aquí lo dejamos. Creo que en el siguiente video podríamos hablar tanto de ETF. Hay que hablar de fondos de inversión. Primero hay que ver la diferencia y el por qué convienen más unos que otros. Ok. Entonces pues ya sobre la marcha iremos hablando de ello. Cualquier cosa. Al final suscríbanse para que estén al tanto y sigan teniendo toda la información. Cualquier duda, cualquier comentario, no duden en dejárnoslo ahí. También, cualquier tema del que quieran que hablemos. También aceptamos hate, así que pues ahí dejen todo. Entonces nos vemos. Síganos y suscríbanse en el siguiente. Hasta el siguiente.